través de mi mirilla, vi que seguía allí. La piel desollada brillaba bajo el tenue resplandor de la bombilla incandescente colgada. Con certeza, sabía que sus ojos estaban clavados en los míos, avanzando hasta que la mirilla solo enmarcaba su rostro. Los rostros fusionados de mis vecinos me observaban intensamente, con bocas que, en algún momento, quizás se habían besado. Sonrieron o lo intentaron. Sus lenguas deformadas ahora se deslizaban sobre el cristal de mi mirilla. Se retiró sin previo aviso, y nuevamente lo examiné detenidamente. 2 figuras humanas pegadas. El más pequeño se aferraba al torso del más grande, recordando a un gibón con su cría, pero distorsionado en algo carnoso y repulsivo. Podía observar los tendones de sus músculos expuestos, los vasos sanguíneos y los jirones de carne colgando. Los testículos desollados colgaban del cuerpo más grande, y noté cómo el cuerpo adyacente se molía contra él en la unión de sus ingles. Sin embargo, no podía discernir si era en agonía o éxtasis. A toda prisa, se precipitó hacia los rincones oscuros del pasillo, pero no me dejé engañar. Sabía que intentaba atraerme y no deseaba descubrir el motivo. «Necesito tu ayuda, por favor. Estoy atrapado en el 4º piso de Rochester Heights, específicamente en la habitación 405 de un descuidado apartamento de gran altura en el este de Oakland. Hace aproximadamente 6 horas, al dar la medianoche, ocurrió algo terrible. No puedo determinar si fue una fuerza invasora o una influencia maligna, pero estoy confinado y mi habitación es mi único refugio. Aún así, no sé cuánto tiempo me queda antes de que alcance este lugar. Debo regresar y relatar todo lo sucedido antes de esto, y tal vez, solo tal vez, alguien pueda ayudarme. Todo comenzó con ese maldito ídolo. No me refiero al tipo de perversiones sexuales, sino a un objeto de culto. Eran alrededor de las 4 de la mañana y estaba a punto de colocar una carga de ropa antes de irme a dormir cuando lo descubrí. Yacía justo en el centro de la lavandería, aún manchado de sangre. Al principio no podía discernir qué estaba viendo. Una figura alargada suspendida en un marco de madera con forma de media luna. No obstante, con cada segundo que pasaba, más detalles de su forma se revelaban en mi mente, y casi me desvanecí al darme cuenta de que se trataba de un perro desollado y decapitado, crucificado. Luego de este perturbador hallazgo, las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Se llamó a la policía, pero lo que descubrieron sobre las nuevas cámaras de seguridad promocionadas por la gerencia solo profundizó la extrañeza. Resulta que estas cámaras se utilizaron como pretexto para justificar otro aumento escandaloso del alquiler, aunque, en realidad, no eran más que un disuasivo. Parecían inútiles, ni siquiera conectadas a una fuente de energía. En medio de este caos, mi bañera se hundió hasta la mitad de la habitación debajo de mí. Aunque fue exasperante, no me sorprendió. Más tarde se supo que el perro era el querido caniche de la señora Laurent, Butterball. La pobre viuda estaba histérica y exigía una investigación a fondo. Podría haberse salido con la suya si el anochecer no nos hubiera recibido con otro hallazgo jodido. Harold, un recluso que vivía en el último piso, fue encontrado muerto. Soy un noctámbulo de pies a cabeza, así que estaba despierto cuando se hizo el descubrimiento. No hubo alboroto, solo susurros tenues y cuerpos tensos. Acostumbro a moverme con sigilo por la escalera entre el 4º y el 3er piso, ya que está poco poblada y cuenta con una pequeña ventana accesible donde puedo fumar. En esta ocasión, intentaba captar una señal, ya que mi Wi-Fi funcionaba mal y mi cobertura estaba completamente muerta. Fue entonces cuando los oí bajar las escaleras, conversando. Eran Eleana y Macy del 4º piso. Por su tono de voz, noté que algo no estaba bien, además de la hora. Eran las 2 de la madrugada. A esta hora, la mayoría de la gente no estaba despierta, excepto yo. Agucé el oído para escuchar.
Estaba retorcido como un maldito pretzel y había un desastre por todas partes. Tony dice que cree que ha estado allí desde que encontraron al perro de la bruja en la lavandería. Intentó llamar a la policía, pero no lo logró. Susurraba Eleana a Macy. Bueno, ¿quién era?, preguntó Macy. Ese repugnante de Harold del segundo piso, el mismo al que Carter golpeó por acosar a su novia. ¿Y qué hizo Tony con el cuerpo? Informó al gerente y trató de llamar a la policía, pero sin éxito. El gerente quiere que retiren el cuerpo de aquí lo más pronto posible, así que envió a Tony a la comisaría en persona. Sin embargo, han pasado 2 horas y ni siquiera me ha enviado un mensaje. Comienzo a inquietarme. ¿Quieres ir a buscarlo? No, sería exagerado de mi parte. Ni siquiera estamos saliendo, solo jugueteando. Aún así, sabes que el Donut Royal está abierto las 24 horas. Podemos comprar algunos y encontrarnos con Tony a mitad de camino. Comentó Eleana, y ambas comenzaron a bajar las escaleras. Quedé paralizado, y fue demasiado tarde para intentar escabullirme. Las 2 mujeres pasaron junto a mí sin ni siquiera saludarme. En ese momento, supe 3 cosas: que Eleana está involucrada con nuestro hombre de mantenimiento, que soy invisible o lo suficientemente desagradable como para ser invisible, y que Harold estaba muerto. Aunque en ese momento no lo sabía, más tarde esa noche descubriría que esto era solo el comienzo de una pesadilla. Terminé mi cigarrillo y regresé enfadado, sin percatarme de que algo andaba mal. Debería haber prestado más atención a mi entorno durante la caminata, porque estoy seguro de que para entonces ya había comenzado. Me di cuenta tarde de que todas las luces eran más tenues, no mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con el pestillo e intenté que mi portátil volviera a conectarse a internet. Las únicas 2 páginas que cargaron fueron las que ya tenía abiertas antes de que se fuera el wifi. Reddit y una página para adultos aleatoria que solo reproducía una sección de muy baja calidad de un vídeo que estaba tratando de ver. Al no ser suficiente, decidí recurrir a mi imaginación. No obstante, después de 15 minutos y con una mano acalambrada, decidí acondicionarme para irme a dormir temprano. Después de 45 inquietos minutos, me di por vencido y pegué la oreja a la pared de al lado. La pareja que vivía allí, Joanna y Carter, eran jóvenes y fogosos, entregándose a sus asuntos a todas horas de la noche. En más de una ocasión, me había excitado con los sonidos que provenían de su habitación. A veces, lo hacían en lugares comunes del edificio que creían desiertos a altas horas de la noche. A pesar de haberlos pillado varias veces, nunca había sido recíproco. Después de terminar, se retiraban tímidamente sin que nadie se diera cuenta de mi presencia. En ese momento, estaban en silencio, a excepción de la respiración propia del sueño. Me preguntaba si tendrían conocimiento de la muerte de Harold y cómo reaccionarían al enterarse. No estuve presente en la supuesta pelea entre él y Carter, pero me llegaron rumores sobre el incidente. Macy y Eleana disfrutaban chismorreando cerca de mi lugar para fumar. Creo que Harold los descubrió, al igual que yo, y atrapado en la jaula de sus delirios, se enfrentó a Carter. Todos sabían que Harold sentía algo por Joanna, y ella, siendo demasiado educada o amable, no le mostró dureza. Harold debió interpretarlo como reciprocidad, y la situación terminó con él siendo pisoteado, mientras los residentes lo agradecían en silencio. Pobre Harold, en sus 40 y tantos años, viviendo con su madre geriátrica porque su salud mental no le permitía trasladarse a otro lugar. Creo que su madre se llamaba Mary, y en ese momento, un horrible sentimiento de culpa me invadió. ¿Sabría ella acerca de la muerte de su hijo y dónde se encontraba? Esperaba que esta noche su mente estuviera completamente fuera de sí para que no pudiera comprender lo que le había sucedido a Harold. Lo que más temía era terminar como él, pero eso fue antes de esta noche. Insomne y frustrado sentí el deseo de fumar otro cigarrillo
y salí a fumar. Me pregunté por qué a nadie más le importaba su muerte o por qué se mantenía en secreto. No lo había considerado hasta ese momento, pero si estaba muerto y realmente había fallecido de una manera tan angustiosa, ¿quién lo había hecho? ¿Y seguían por ahí? Una sensación de sudor frío recorrió mi rostro ante la pregunta y me sentí obligado a dar media vuelta y regresar a mi habitación. Después de dar 2 pasos más, decidí hacerlo, pero algo no encajaba. El pasillo estaba más oscuro ahora, mucho más que antes, y el aire era frío de una manera difícil de describir. Su frialdad se colaba directamente en mis nervios y huesos. El vértigo amenazaba con invadirme en cada instante, mientras la persuasiva sensación de malestar se intensificaba. Al principio no podía definirlo, pero a medida que avanzaba, se hizo evidente. El pasillo era más largo de lo que debería. Quedé paralizado, incapaz de darle sentido a ese hecho, y escudriñé un poco más a mi alrededor. También noté que el techo era varios metros más alto. Ahora tenía la boca seca e intenté tragar saliva, pero nada me devolvía la lucidez. Me obligué a avanzar hacia mi habitación y estaba a mitad de camino cuando una vez más mi corazón se paralizó de miedo. Al final del pasillo, desde el 5º piso, alguien bajaba las escaleras. Mi pensamiento racional debería haberme impulsado a acercarme a esa persona y preguntarle o advertirle sobre lo que estaba ocurriendo. No obstante, algún instinto profundo sabía que estaba equivocado de todas las maneras posibles. Incluso las escaleras que llevaban a los pisos superiores me parecieron extrañas, como si no pertenecieran a este mundo. Si quería llegar a mi habitación, tendría que acercarme a esa figura que se aproximaba, así que me di la vuelta e intenté correr lo más silenciosa y rápidamente posible por el pasillo, aunque temía que me descubrieran antes de que pudiera alcanzar la seguridad de mi cuarto. Me refugié en un armario a mi derecha, el cual nunca estaba cerrado, intentando deslizarme en él lo más silenciosamente posible. La puerta del armario era la de un apartamento readaptado, así que tenía una mirilla por la que podía asomarme. Los minutos transcurrían a un ritmo angustioso, pero finalmente lo vi. Emergió desde la periferia, vestido con telas ornamentadas y moviéndose como si estuviera bailando en el aire. Al mirar hacia abajo, noté que se deslizaba en el aire, sin piernas y flotando. Desde su capucha, una extraña luz parpadeante se proyectaba sobre el oscuro pasillo. Al encontrarse a la altura de mis ojos y justo frente a mí, capté un perfil lateral de su rostro y contuve la respiración para evitar un grito ahogado. Su rostro parecía estar compuesto por estática de televisión, parpadeando en un caos en blanco y negro. Cerré los ojos, temiendo que se volviera hacia mí y pudiera verlo sin adulterar. En los momentos de calma, mientras esperaba que abriera la puerta de un tirón, recordé todas las otras cosas extrañas de las que había oído hablar hasta entonces. Tony había encontrado casi una docena de animales muertos alrededor del perímetro del apartamento en los últimos días. No quería hablar sobre el estado en que los encontró. Me pregunté si serían algo similar a la del perro de la vecina, despellejado y crucificado. Esperé hasta que mi cuerpo se resintió y reuní el valor necesario para asomarme nuevamente por la mirilla. Un pasillo vacío se desplegó ante mí. Abrí la puerta con cautela y salí sigilosamente. En esta planta solo estábamos Macy, Eleana, Carter, Joanna y yo. Me acerqué a su puerta y me sorprendí a mí mismo cuando estaba a punto de llamar. Dudé un momento antes de girar el pomo. Me estremecí al ver que se abría y entré, esforzándome por cerrar la puerta sin hacer ruido. Los llamé en voz baja, pero al observar el salón vacío me sentí absurdo. Antes de retirarme, decidí verificar su habitación. Alguien tenía que conocer la gravedad de la situación, y yo aún no entendía qué demonios estaba sucediendo. Al principio no los reconocí, parecían un montón de mantas.
No obstante, cuando el movimiento pesado y la respiración agitada hicieron clic en mi mente, no pude contener un grito. Las cabezas, o mejor dicho, los rostros se alzaron de golpe para mirarme, y no me hice ilusiones sobre lo que estaba presenciando. Carter y Joanna estaban unidos de manera permanente por la ingle, el pecho y la boca. Habían estado en la posición del misionero cuando ocurrió, con el cuerpo de Carter encima de Joanna y los brazos y las piernas de ella envueltos alrededor del torso, la cintura y el trasero de él. Al principio, pensé que los habían desollado, pero a medida que miraba más detenidamente, parecía que la carne se había desprendido de sus cuerpos. Se puso a 4 patas, o algo que podría describirse de esa manera, y emitió un gemido jadeante con una voz que combinaba lo masculino y lo femenino. Aunque sus bocas fusionadas formaron una sonrisa, finalmente salí de mi asombro. Ambos empezamos a correr al mismo tiempo, pero su masa deforme le impedía avanzar rápidamente. A pesar de eso, la distancia entre nosotros seguía siendo demasiado corta para que me sintiera cómodo mientras corría por el pasillo hacia mi habitación. Agradecí no haber cerrado la puerta con llave mientras la abría completamente y me volteaba para cerrarla de golpe. Grité en el momento en que me enfrenté cara a cara con la abominación y, sin perder tiempo, aseguré el cerrojo y giré la llave. Intentó abrir el pomo varias veces antes de pasar a suaves golpecitos, luego a un aporreo ensordecedor y finalmente al silencio. Ahora me espera allí, pero lo que más temo es que lo que haya hecho eso le siga, atraído por su presencia, y me haga lo mismo a mí. Han transcurrido horas, pero el sol aún no ha salido. Intenté descansar en la bañera, ya que no soportaba la cercanía de mi cama a la de Joanne y Carter. Sin embargo, al entrar, recordé que la mitad de la bañera no aguantaba mi peso, ya que los daños causados por el agua la habían dejado medio hundida en el suelo. Así que regresé al salón y vi que mi portátil aún estaba allí con esta página web abierta. Por favor, si alguien puede ayudarme o tiene alguna idea, ahora es el momento crítico. No sé cuánto tiempo más me queda. Justo ahora, decidí asomarme por mi ventana y fui recibido por una oscuridad estigia, pero lo que realmente me asusta son las escasas interrupciones en ella. De vez en cuando un rayo ilumina el cielo y el mundo que yace debajo, un mar de arena sin vida. La luz se corta en destellos brillantes, teñidos de blanco y negro, como la estática de la televisión. Parte 2. Han sucedido muchas cosas desde mi último post, pero quiero agradecer a todos por sus sugerencias, especialmente las sugerencias sobre la bañera. La sal resultó ineficaz contra lo que está ocurriendo aquí, y he aprendido mi lección acerca de enfrentarme al ruido estático. No he dormido desde entonces, y Joanna y Carter siguen rondando por el pasillo fastidiándome. Solo puedo suponer que lo que deformó sus cuerpos también afectó sus mentes. En ese momento, recordé la bañera. Me acerqué a ella con la mochila llena de botellas de agua y el portátil. El propietario y la administración lo sabían desde hacía 6 meses. El agua se había filtrado en las paredes y empezó a pudrir el suelo, al punto de que el extremo de la bañera estaba notablemente hundido. Cuando me duchaba, me aferraba al extremo del desagüe, temiendo que mi peso provocara que se cayera por el suelo. Ahora me acerqué a ese extremo y me metí en él. Se hundió y gimió con mi peso, pero aguantó, así que comencé a saltar sobre él, aterrizando con toda la fuerza que pude reunir hasta que, en el tercer intento, el suelo cedió y me fui con él. Aterricé torpemente, con un costado golpeado contra el borde exterior de la bañera, y me quedé sin aliento, pero lo logré. La bañera y parte del suelo ahora estaban en el baño del vecino de abajo. Me puse de pie con dificultad y salí al salón. Aquí vivía una madre soltera llamada Naomi, con 2 niños pequeños. Nunca había hablado con ella, pero había tenido una breve interacción con su hijo,
quien me preguntó mi nombre. Sabía que a menudo pasaban las noches en casa del padre del bebé. Una vez más, los chismes de Eleana y Macy me habían puesto al tanto, y esta noche era cierto. El salón y el dormitorio estaban vacíos, y lo agradecí. Traté de apurarme, ya que mi caída por un piso no fue precisamente silenciosa, y si había algo más por ahí, seguro que me oía. Me apresuré a recorrer el pasillo a grandes zancadas, intentando no mirar, pero había detalles en los que no podías dejar de fijarte. Una sección de la pared de ladrillo había perdido su color, convirtiéndose en monocromo, blanco y negro, y luego nuevamente en un rojo desvanecido. No me detuve para contemplar, tenía que seguir avanzando. Solo cuando me encontré con varias puertas manchadas de sangre, mi paso se volvió más lento, pero no me detuve. Traté de evitar pensar en las personas que vivían allí o en lo que les había sucedido, pero a estas alturas, el apartamento debería estar lleno de sonidos de vida en lugar del lúgubre silencio opresivo en el que me ahogaba. Llegué a las escaleras y prácticamente salté un tramo entero hasta el segundo piso. La sangre latía fuerte y mi confianza estaba en alza mientras corría. Este pasillo estaba deformado, al igual que el de la cuarta planta, pero de manera mucho más extrema. Las paredes no solo se habían estrechado, sino que estaban inclinadas, curvándose y girando en ángulo a cada paso, hasta que el pasillo estaba casi en espiral. Tuve que detenerme para orientarme, ya que todo me daba vértigo. El suelo bajo mis pies dejó de ser un laminado de imitación de madera para convertirse en una piedra lisa y casi resbaladiza. Las paredes de ladrillo se habían transformado en una tela granate moteada y fibrosa, extendida sobre lo que parecía ser un enrejado hecho de la misma piedra lisa. Tenía un aspecto casi orgánico, pero al mismo tiempo podía ser tela. Las gruesas hebras que colgaban me recordaron a los tentáculos de las anémonas de mar, y me estremecí al pensar en tocarlas. Así que me forcé a correr una vez más allá de una puerta abierta a una habitación que tenía un cuerpo perfectamente seccionado y extendido en el suelo. El montón de intestinos entre las dos mitades se retorcía y se elevaba en el aire. Me asusté tanto que pasé corriendo por delante de la siguiente puerta abierta con los ojos bien cerrados. Era la habitación de Harold, y temía ver qué había sido de él. Pensé que la piedad estaba de mi parte, ya que el pasillo se enderezó y la siguiente media docena de puertas se cerraron. Pero cuando llegué a las últimas puertas del pasillo, la de mi izquierda se abrió de golpe con una fuerza increíble. Unas manos desolladas, surgidas de un vacío negro, intentaron agarrarme y me aparté justo antes de que pudieran hacer contacto. Sin embargo, no pude detener mi impulso y caí al frío y resbaladizo suelo. Traté de levantarme mientras la puerta a mi derecha se abría y de ella emergía Sarah Palmer. A pesar de su forma corrompida, desollada y cubierta de tumores tendinosos, supe que era ella. La mujer, gravemente obesa, se había fusionado con su scooter y lo utilizaba para avanzar. La carne desollada dificultaba su movimiento, ya que se había enrollado alrededor de las ruedas, pero aún así avanzaba. El centro de su abdomen se había abierto en un enorme agujero, y con un temblor y un gemido, brotó un vil líquido similar a la bilis mientras vomitaba una pequeña figura en el suelo ante mí. El recién nacido se levantó al mismo tiempo que yo y me siguió en mi aterrada carrera por el resto del pasillo hasta la escalera. La criatura, del tamaño de un niño pequeño, compuesta de tendones enfermos y parcialmente digeridos, chilló rápidamente como un niño alegre mientras acortaba la distancia que nos separaba de un salto. Fue mi turno de gritar mientras intentaba quitármelo de encima. Cuando subió por mi espalda hacia el hombro, lo agarré con las manos y lo aparté. La carne era gelatinosa, y mis dedos se hundieron en ella de un modo que me revolvía el estómago. «Tag, eres tú», dijo la criatura con una voz que me pareció vagamente familiar. El asco me llevó a lanzarlo contra la pared,
con toda la fuerza que pude reunir, y su cuerpo crujió y salpicó al impactar contra la pared que había vuelto a la normalidad. Soltó un pequeño gemido de dolor al deslizarse desde la pared hasta el suelo. Mientras corría a su lado, habló en un susurro agónico que no pude arrancar de mi mente por mucho que lo intentara. «Chris, ¿por qué? Solo quería jugar», me dijo, y tuve que reprimir un grito ahogado mientras subía las escaleras que conducían al vestíbulo del primer piso. El único niño que conocía mi nombre aquí era el hijo de Naomi. No se suponía que estuvieran aquí, no esta noche. Siempre se iban entre semana a casa de su padre. ¿Naomi había cancelado los intentos de reconciliación precisamente esta noche? ¿O había empezado antes de lo que pensaba? No lo sabía, y no reflexionaría sobre ello hasta salir de esta pesadilla. El vestíbulo era normal a todas luces, salvo por la falta de luces, pero ahora la oscuridad no me disuadía. La salida estaba allí mismo, y corrí hacia ella. Las puertas de doble cristal me paralizaron, no porque estuvieran cerradas, sino por lo que había más allá. Un mundo completamente oscuro en el que no se veía nada, salvo el brillo momentáneo de los relámpagos que surcaban el cielo como látigos hechos de estática de televisión. En esos momentos los veía, una hilera de cosas esperando a que yo saliera. Uno de ellos adoptaba la forma de un humanoide pálido. Su piel lisa contrastaba con un agujero en el pecho que destilaba un líquido negro similar a la tinta. Carecía de rostro. Otro se asemejaba a una maraña de zarcillos violetas formados por pequeñas hebras retorcidas. Había también una criatura en forma de serpiente gigante con ojos del tamaño de cabezas humanas, cada iris exhibiendo una forma alienígena, y en uno de sus extremos, que asumí era su cabeza, ostentaba colmillos con mandíbulas de hasta 2 metros de longitud. Aunque había docenas más, sus formas resultaban demasiado variadas y abstractas para describirlas con precisión. Lo más impactante eran los numerosos charcos y manchas de color carmesí que decoraban el suelo a sus pies, junto con fragmentos de ropa. Entre ellos era evidente la característica chaqueta vaquera de Macy. Una bota de trabajo yacía de lado, recordándome a las que utilizaban los trabajadores de mantenimiento. No pensaba abandonar este lugar, no ahora. Intenté reconfortarme diciéndome que lo que me retenía aquí también impedía su entrada, pero esa idea no logró apaciguar mi inquietud en absoluto. Terminé arrastrándome bajo el escritorio miserable del vestíbulo, formando un ovillo durante lo que parecieron horas. Podrían haber sido más, quién sabe, pero en ese momento nada tenía importancia. Estaba en un estado lamentable. Solo me puse de pie cuando escuché el sonido de una procesión que avanzaba arrastrando los pies. Eché un vistazo desde mi escondite y los vi. Las figuras vestidas, ahora 6 de ellas. Sobre sus hombros cargaban con el peso de una losa de mármol, y sobre esta, una figura encogida. Los observé mientras avanzaban de espaldas a mí, arrastrando los pies por la sala hacia el pasillo que llevaba a la oficina del director. Salí lo más silenciosamente posible para presenciar el ritual que estaba a punto de tener lugar. Los portadores descendieron junto con la losa, y cuando la luz la atravesó me di cuenta de quién era. El cuerpo se doblaba sobre sí mismo hasta formar un círculo, revelando el vientre al mundo, la espalda y la columna vertebral contorsionadas y retorcidas, los ojos vacíos. Pero, maldita sea, la boca de Harold se curvaba en una sonrisa de oreja a oreja, en una expresión de puro éxtasis. Entonces, comenzaron los cantos, mientras el cuerpo de Harold se inclinaba sobre mí. Extrañas vocalizaciones guturales, profundas, reverberantes e inhumanas. Era como el sonido de una montaña partiéndose o de 2 mundos fusionándose. Las fuerzas vibratorias del universo parecían derretir una barrera que mantenía invisibles las maquinaciones subyacentes de la realidad. De alguna manera, lo intuía. Habíamos sido arrastrados a esta pesadilla, pero aún no sabía por qué ni por quién.
Los cánticos resonaron con un zumbido constante hasta que el espacio frente a ellos comenzó a ondularse como el agua, y, cuando cesaron, también lo hizo la distorsión. Pasó medio latido antes de que se hiciera añicos, como cristal, y más allá apareció un enorme ojo. Me estremecí, esperando que no me viera. Sin embargo, si lo hizo no pareció importarle, ya que retrocedió hacia la oscuridad antes de emerger por completo. Una esbelta pata arácnida, cubierta de ángulos dentados y espinas, se asomó, seguida de otra y otra. Finalmente, una imponente monstruosidad en forma de molinete de patas y apéndices, que emergían de un núcleo central, se alzó ante los cultistas. En su centro, un ojo con pupilas concéntricas irradiaba como un erizo de mar. Parecía ser la personificación del dolor, con sus esquinas afiladas y espinas dentadas que se extendían por cada centímetro de su ser con la intención de causar daño. A medida que lo observaba detenidamente, notaba más detalles: ganchos y puntas dentadas, zarcillos que sostenían bocas hambrientas. Lo que más me impactó fue la forma en que distorsionaba el espacio a su alrededor. Aunque estaba confinado en un espacio reducido, al mirarlo, parecía expandir el aire circundante, revelando algún aspecto oculto de sí mismo. Era una parte de un todo mucho más grande, y tuve la impresión de que manos enormes a escala cósmica sostenían esta entidad ante nosotros, y al mismo tiempo eran una sola entidad. Desvié la mirada, sin querer seguir contemplando esa abominación, esa manifestación del dolor. Fue entonces cuando habló en un idioma extraño, un sonido tan vil como un clavo oxidado arrastrado por mis tímpanos y córneas. A pesar de ello lo entendí. Era una expresión clara de gratitud. Me volví a ocultar, aguardando el fin de sus rituales, y finalmente se fueron. Cruzaron el pasillo, descendieron las escaleras, entraron en la lavandería del sótano y se dirigieron a la sala comunitaria. Han transcurrido horas desde entonces y aún no han salido. Aproveché ese tiempo para explorar en silencio los alrededores y el despacho del encargado. Junto a un montón de pulpa carnosa, aún marcada por el rostro lloroso del señor Roderick, nuestro casero, hallé un hacha. La tomé, consciente de que no me sería de utilidad ante los cultistas o la entidad del dolor. Lo que sí sabía era que Harold desempeñaba algún papel en todo esto y que su habitación se encontraba justo un piso más arriba. Si hay alguna oportunidad de escape o respuestas, estarán allí. En caso de que no recibas noticias mías, asume que estoy muerto. Aunque estoy convencido de que es improbable que alguien ajeno a este infierno pueda ayudar, te pido que me desees suerte. Sé que la necesitaré. Parte 3. Rochester Heights siempre fue un auténtico calvario. Ahora lo comprendo. Quiero decir, nunca tuve dudas de que algunos de sus residentes fueran unos imbéciles, pero al reflexionar, me doy cuenta de lo despiadados e indiferentes que podían ser entre ellos. Tal vez cuando la gente se congrega sin un propósito más allá de la coexistencia, surgen aspectos desagradables. En algún momento, lamenté que para ellos yo solo fuera una sombra enfurruñada, recordada a medias. Hubo una vez en que mi casero me olvidó por completo y envió a Tony para preparar la casa para un nuevo inquilino. Ahora, no estoy tan seguro de que me importe tanto. Ser uno de los olvidados podría haber sido mi salvación. Estaba preparado para los horrores del pasillo del segundo piso y respondí a las manos que me agarraban con un hachazo que casi me corta una mano por la muñeca. Retrocedí y utilicé la culata para aplastar otra mano hasta que pude escabullirme. Sarah Palmer fue la siguiente, girando sobre su scooter para encararme, pero ya era demasiado tarde. El talón del hacha se hundió en la carne, blanda como la masilla, y cuando tiré del hacha para soltarla, se le desprendió media cara. La oí reírse mientras pasaba corriendo. Algo me quemaba por dentro. Aunque muriera aquí, tenía que saber el qué y el cómo del descenso a la locura de Rochester.
Entré a la habitación de Harold, asegurándome de echar el cerrojo en cuanto estuve dentro, y luego me volví lentamente. Al principio pensé que era graforrea. En una noche anterior, había leído acerca de ello, un trastorno asociado con mayor frecuencia a los esquizofrénicos, manifestado en divagaciones incoherentes tanto escritas como habladas. El suelo del salón y el piso contiguo estaba lleno de innumerables sigilos y glifos de bordes afilados. Aunque sus configuraciones parecían ocultistas, los caracteres en sí eran completamente extraños. El centro del círculo estaba libre de garabatos, pero manchado con sangre marrón rojiza. Sabía que era el lugar donde Tony había encontrado el cuerpo de Harold. Sobre la mesita, descubrí un diario, y al hojearlo, confirmé que pertenecía a Harold. Durante los pocos minutos que pasé en esa habitación, no tuve tiempo suficiente para comprender completamente su contenido. Aunque aún conservo el diario y he dedicado horas a estudiarlo, solo he logrado entender de manera rudimentaria lo que Harold pretendía. Intentaré resumirlo lo mejor que pueda. Harold regresó a vivir con su madre después de perder el trabajo un año antes, debido a un episodio. Dependían de los cheques de la seguridad social de ella, y él resentía profundamente su avanzada edad, ya que cada día la veía perder más lucidez. También lidiaba con problemas de frustración sexual extrema y empezó a aferrarse ilusoriamente a la cortesía de Joanna como una señal de que ella le deseaba. El enfrentamiento con su novio Carter fue el punto de quiebre. Aunque no fue la razón principal detrás de todo lo que hizo, sí fue la gota que colmó el vaso. Harold tenía razones para estar resentido con todos aquí y detalló todas sus quejas, grandes y pequeñas. Fue entonces cuando aprendí la diferencia entre ser alguien apartado, pero aún vigilado con un ojo de supuesta amenaza, como Harold, y ser completamente olvidado, como yo. En sus páginas llenas de desprecios detallados, no mencionó mi nombre ni una sola vez. Mi existencia no fue registrada por alguien que era incómodamente similar. Esta omisión me dejó con un sentimiento amargo, y aún no entiendo por qué. Después, él habló de lo que él llamaba el mundo de fondo. Aún no entiendo completamente qué es ni cuál es su propósito, pero dejaré que Harold lo explique con sus propias palabras. Lo vi por primera vez en un sueño, después en una visión. Todo comenzó con un gusano con colmillos que mordía el aire. Como un dedo festoneado, desgarraba lo que yo consideraba real, revelándome las maquinaciones ocultas detrás de lo visible. Dos lugares coexistiendo en el mismo espacio, pero incapaces de tocarse o interactuar. La ley del reflejo, como es arriba es abajo, y de abajo hacia arriba, todo se refleja. Si algo existe aquí, en nuestra capa, también existe abajo, en el mundo del fondo. Esa fue la primera regla que me transmitió, la más crucial para establecer un punto de conexión donde finalmente podríamos encontrarnos. La segunda regla establece que, para que una autarca interfiera en el dominio humano, se debe ofrecer algo a cambio, una vida o parte de ella. En la mayoría de los casos, la ofrenda implica a otra persona. Cuanto mayor sea la ofrenda, más capacidad tendrá el autarca para manipular el dominio humano, siempre que esté dentro de su esfera de influencia. Las ofrendas más poderosas incluyen ofrecerse uno mismo, sacrificar un año de vida o ceder la mayor alegría imaginable. La ofrenda máxima que se puede hacer a un autarca es la propia vida. Además, Harold mencionó que el autarca con el que estaba en contacto opera en la esfera de la agonía, donde el dolor es su dominio. Harold, con su profundo conocimiento del dolor, entró de alguna manera en contacto con esta entidad. Quizás se aprovechó de su vulnerabilidad, o tal vez la influencia del autarca confundió sus pensamientos. También es posible que la información que adquirió resultara demasiado intensa para que cualquier mente la soportara sin consecuencias. Lo digo porque
No creo que Harold estuviera completamente trastornado, enfermo y necesitado de ayuda. Hay suficientes similitudes en el extraño lenguaje rúnico y en su diario que sugieren que realmente estaba descubriendo algo. No era simplemente un lunático, al menos no hasta que se dejó sumergir más profundamente en la influencia de lo que le rodeaba. Durante la semana anterior a la fatídica noche de su muerte, Harold estuvo preparando la caída de Rochester hacia el mundo del fondo. Colocó 16 fetiches alrededor del apartamento para marcar el límite en el que el autarca levantaría el velo y permitiría que nuestros mundos se fusionaran. 6 de ellos estaban hechos con partes de su madre, y el resto con animales callejeros y mascotas del edificio. El último de ellos era el perro de la señora Loren en la lavandería. Reflejados arriba y abajo, aunque fueran retirados, seguían generando algo en el mundo del fondo que sancionaba este infierno. Harold lamentaba no haber colocado nunca uno en el sótano inferior, y esa era mi oportunidad. Quizás, solo quizás, el edificio estaba solo parcialmente dentro del entramado, y si lograba llegar al segundo sótano y emerger, estaría en el exterior que siempre había conocido, o tal vez entraría directamente en el mundo del fondo. En cualquier caso, no me quedaba más opción que intentarlo. Registré el apartamento y descubrí que Harold era un bebedor empedernido, aficionado al vodka barato. Preparé 5 cócteles Molotov con lo que tenía y me encaminé de vuelta al primer piso. Al entrar al pasillo me recibieron ellos, la maldita monstruosidad que había desencadenado todo esto. Les saludé con un rayo de lanzamiento veloz y un golpe de hacha. Los rostros de Carter y Joanna recibieron el impacto, y aunque la carne se desprendió en un enorme pedazo y oí el tintineo de los dientes salpicando el suelo de piedra, ni siquiera se inmutaron. Carter intentó lanzarse hacia mí con el brazo extendido, pero me precipité contra la pared, procurando esquivarlos. Giraron para enfrentarme, pero la extraña distribución de su peso los volvía torpes, y mi temor desapareció. Otro certero golpe de hacha se hundió en el músculo y el hueso comprometidos, hendiendo con mucha más facilidad que en los tejidos incorruptos. Fue lo suficientemente certero como para casi decapitarlos, y soltaron un horrendo jadeo. La siguiente embestida encontró respuesta en un hachazo que hizo saltar casi la mitad de sus dedos al suelo, y un último golpe en el cuello los derribó. Aunque sus cabezas yacían en el suelo frente a mí, no habían muerto. Lo que quedaba de sus rostros se abría y cerraba, y pude observar cómo la mejilla destrozada comenzaba a reestructurarse y regenerarse. Aquello era verdaderamente el infierno, engendrado por un corazón resentido. El cuerpo no cayó ni permaneció inmóvil, se retorcía y sacudía, hasta que finalmente empezó a agarrarse la cabeza. Tenía la molotov encendida en el momento en que la agarró por el cuello, y la lancé en el instante en que la levantó. Estallaron en una bola de fuego, y juré que oí gritos, como si alguna parte de su mente retorcida registrara lo que acababa de ocurrir y esperara que el fuego fuera suficiente para acabar con ellos. La segunda molotov fue arrojada a la esquina donde Sara y los manazas intentaron, y fracasaron una vez más, atraparme. Iba a incendiar este lugar si podía. Tal vez así podría librarme de ellos. El tercero fue lanzado encima del mostrador del vestíbulo. Los 2 últimos fueron para la lavandería. No sabía si el edificio ardería realmente, pero quería causar algún daño, hacer cualquier cosa. La frenética carrera hacia la lavandería fue la más rápida que jamás había corrido. Estoy seguro de ello. Estaba convencido de que el alboroto y los incendios habrían hecho que el autarca y su cultista salieran del despacho de la dirección, pero nada impidió mi huida por las escaleras hasta la lavandería. Aterricé sobre una superficie blanda, las luces destellaban en un tenue tono rojo sangre, y en ese instante vislumbré el horror que se extendía ante mí. En el centro de la sala, una masa palpitante, un conglomerado de carne, se desplegaba por el suelo,
las paredes y las máquinas. Cada centímetro parecía estar formado por tejido vivo, tendones, nervios y vasos sanguíneos, una amalgama grotesca. Una docena de extremidades se retorcían y se proyectaban débilmente en el aire, y juraría que reconocí algunos rasgos identificativos. Un reloj que podría haber pertenecido a José, de la 7ª planta, o una manga característica del jersey verde neón de Kiana, una estudiante universitaria. No necesité más razón. La 4ª Molotov fue lanzada sobre el suelo carnoso detrás de mí, y la última fue directamente al tumor. La oscuridad quedó eclipsada por el sol ardiente que se alzaba tras de mí. El umbral del subsuelo y mi esperanzada salida estaban ahora ante mí, pero dudé un momento. El calor lamía mi espina dorsal y los ojos me lloraban ante el humo ascendente. Si me equivocaba, estaría en aprietos, pero estaría en aprietos con fuego o sin él. Avancé, y en el momento en que mi pie tocó el primer escalón, el mundo a mis espaldas volvió a sumirse en la oscuridad al apagarse el fuego. En un instante todo cesó, el calor, el humo, cayó una cortina de silencio y se levantó una ola de pavor. Sabía que no debería haber mirado hacia atrás, pero no pude evitarlo. Con el corazón estruendoso, eché la mirada hacia atrás y lo vi. El autarca de la agonía que había causado todo esto, incitado y tentado a Harold con su promesa de dolor a todo lo que odiaba. El centro de su ojo floreció ante mí y creció hasta abarcarlo todo en su visión. Sí, fue una visión lo que me mostró. Los gritos a mi alrededor fueron increciendo a medida que el tumor crecía hasta alcanzar el tamaño del propio apartamento, un edificio viviente. Y, sin embargo, su tamaño palidecía en comparación con el autarca que lo contemplaba. Los innumerables zarcillos y sus instrumentos de tortura llegaron hasta la torre de carne y rastrillaron, cortaron, desgarraron y comieron, y todo volvió a crecer. Y así continuaría, por toda la eternidad. Ese era un oscuro deseo de Harold. La cosa empezó a abultarse y a dividirse. Una copia perfecta de su forma esférica, mitosis. Esta cosa podía dividirse a sí misma, y así planeaba cumplir su promesa y seguir funcionando sin estar atada a ella. Grité, o al menos creo que lo hice, porque cuando finalmente pude apartar la mirada para evaluar mi entorno, distinguí la silueta de mi vía de escape, la bajada al subsótano. Corrí, negándome a mirar atrás. No quería, no podía permitirme mirar atrás. Así que me adentré en las turbias profundidades. Ya había estado una vez en el subsótano, un lugar pequeño y húmedo con apenas unas cuantas mesas y sillas plegables. No ofrecía entradas ni salidas, salvo una única escalera estrecha y una puerta poco utilizada, vestigios de una época pasada. Aunque la puerta estaba atrancada y cerrada con llave en todo momento, su antigüedad y material de madera me hacían pensar que bastaría una buena patada para derribarla. Pero lo que tenía ante mí no era el sótano, no, era un plano oscuro de la realidad que no podía ser el mundo del fondo. Había visto breves destellos de él al otro lado de mi ventana, pero esto era diferente. Estrecho y claustrofóbico, pero al mismo tiempo imposiblemente expansivo. La luz no existía aquí, incluso cuando intentaba encender mi mechero. El aire a mi alrededor se negaba a iluminarse. Estiré la mano para tocar las paredes de hormigón y descubrí que estaba en un túnel. Sin otra opción, caminé y caminé hasta que el tiempo dejó de tener sentido. Sé que debí de estar allí durante horas, ya que el hambre y el cansancio me obligaron a descansar, pero el consuelo era imposible. Así que al cabo de unos minutos, volví a levantarme y seguí adelante. Finalmente, llegué a una salida tenue e iluminada. Mis ojos, que habían estado inmersos en la oscuridad durante tanto tiempo, dolían al ser expuestos a la luz. Una escalera poco profunda descendía al subsótano que siempre había conocido. La puerta estaba allí y, con una patada frenética, se derribó. Salí al mundo de arriba con un medio grito de alegría y un sollozo medio enloquecido. Era mediodía,
y Rochester Heights ya no existía. Salí de un sótano a un solar vacío y cubierto de maleza. Un vagabundo cercano se volvió momentáneamente para mirarme antes de volver a sus quehaceres. Mi calvario parece inexistente, y Rochester Heights ha sido completamente olvidada. Mis búsquedas sobre los residentes revelan que es como si nunca hubieran existido. Todo y todos, marcados por el autarca de la agonía, han dejado de existir de manera significativa o han sido borrados de la historia. Llamé a la madre de Macy para preguntar por su hija y me juró que nunca tuvo hijos. La empresa dueña del terreno me informó que lleva medio año desocupado y está en venta. Desde mi escape de Rochester Heights, no he vuelto a ser el mismo. Aunque hay mucho más en este maldito diario, cada vez que lo reviso, una sensación abrumadora de fatalidad me invade. Surgieron innumerables preguntas. Si lo que existe abajo se refleja arriba y viceversa, ¿cómo ha cambiado el mundo? Ahora, una torre de carne se yergue sobre el mundo de abajo, proyectando su larga sombra en el mundo de arriba, y me estremezco al imaginar cómo se manifestará. Reconozco que Rochester Heights ha proyectado su sombra sobre mí, oscureciendo mi corazón de alguna manera. La gente de allí no merecía lo que les sucedió, y Harold merecía algo mejor, pero su mirada se me quedó grabada, ya sea por odio o amor. Antes me incomodaba, pero ahora encuentro consuelo en ello. Las pesadillas no cesarán, y mi bienestar será un constante desafío. Sin embargo, al menos cualquiera que arroje su odiosa mirada sobre nuestro mundo, solo verá una sombra en mi lugar.